Lógico, pero este encuentro no me lo iba a perder de ninguna manera, entonces me iba a recuperar. Si hay alguna dificultad en la voz que no la sientan igual, asuman entonces esa... Bueno, ahí está. Verán que mi esposa no está dentro de... Le dedicamos esta sesión a ella, que va a ver esta grabación, porque se quedó cuidando y ella iba a estar con ustedes ahí. No bueno. ¿Por qué se quedó cuidando la niña? Dejándola que la abandone. Sai demonio. Como siempre empezamos con lo que pasó mientras no nos vimos, ¿no? Y lo que pasó mientras no nos vimos fue de todo, ¿no? Algunas de las cosas que pasaron mientras no nos vimos es esto, es decir, si estamos hablando de identidad uruguaya, empieza el año mañana todos a trabajar la historia de Roberto Nis, el último ciclista. Nunca había tenido un dato posta a posta de quién era el último ciclista, ¿no? Es decir, pero el uruguayo empieza a trabajar falso, acá en Maldonado lo sabemos más que en ningún otro lado, ¿no? En educación lo sabemos mucho de que es falso, que no se empieza a trabajar cuando llega el último ciclista, pero hay una tradición que dice que el año empieza verdaderamente después de ese día de abril en que entra el último ciclista. Lo cierto es que la gente que está ocupada durante el verano, como inmobiliaria, sí, usan los primeros días de marzo como vacaciones. Por eso, pero lo cierto, pero ¿sabían? ¿Tienen identificado? Por primera vez se le da una copa al último. Al último. Roberto Nis, el último ciclista, el hombre perteneciente al Club San Antonio de Florida, contó con humor que incumplió el pedido que le hizo un amigo en la Vuelta Ciclista. ¿Qué le dijo el amigo? No seas el último vos en llegar y me obligues a ir a trabajar, ¿no? Un amigo me dijo hace 2 días, no llegues último, el último día que no quiero empezar a trabajar por vos. Y ahora no te va a quedar otra, expresó con humor el hombre tras la carrera a Telenoche Canal 4. ¿No? Tenemos identificado al tipo que arrancó el año laboral en Uruguay. Y es más, le entregamos una copa. Miren si esto no es identidad uruguaya, porque a veces decimos, Es como la vuelta olímpica. Claro. Bueno, cosas que pasaron mientras no nos vimos. Se murió un arquero. Gatti. Hugo Orlando Gatti. En el puesto de los bobos soy el más vivo. El primer arquero que jugó al fútbol fui yo. No era jugador con las manos para atajar. Yo llegué del campo y dije, soy un jugador de fútbol que tiene la ventaja de usar las manos. Y él jugaba al fútbol, jugaba al fútbol con los pies. Habrá despertado simpatía en algunos de los aficionados, en otros no. No era el arquero tradicional uruguayo con una camiseta gris o negra o azul. Era un hombre que usaba vestimentas muy extravagante, muy raro. Que iba en contra de todo el concepto muy... El uruguayo es sobrio, apagado, gris con unos toques azules puede ser, ¿no? Pero hasta se decía qué es lo bueno que tiene la vestimenta gris o negra, porque pasa desapercibida, es decir, que el delantero no tiene referencia exacta de dónde está el arquero. En cambio, este hombre era completamente lo contrario, era llamativo, vistoso, vincha. Fue criticado por usar vincha, fue criticado por usar ropa vistosa, por salir jugando con los pies. Lo tienen identificado, si no, después le paso algunos videos. Tiene jugadas, hay un partido, Fernando Morena estaba jugando en Boca, que empata lastimeramente Boca 2-2. Y Morena erra un penal ese día jugando por Boca y este hombre le tiran un tiro al arco y se hinca en el piso y deja pasar la pelota entre las rodillas y la agarra con los pies atrás, sin mirarla hacia atrás, sin mirar hacia atrás. Es decir,
Claro, qué dominio, pero tenés que pensar que sos jugador de un equipo. Si te sale el gol, Como el escorpión de Higuita. es el escorpión de Higuita. El escorpión de Higuita es Higuita dejaba pasar la pelota por encima. Atrás tenés el arco, ¿no? Sos el último. Adentro. ¿Ah? Y el hombre saltaba con los tacos, le pegaba la pelota y la sacaba. Lo hizo en Wembley, en un partido entre Colombia e Inglaterra. Entonces, son esos temas, porque el fútbol es, además de ser un deporte, un juego, un espectáculo. Primer día del taller, hace 4 años atrás, dijimos, bueno, ¿qué es el fútbol? Y llenamos todo el pizarrón de cosas que era el fútbol, ¿no? Un espectáculo, un juego. Es un juego colectivo. Entonces, tú estás confiando en uno que está jugando ahí atrás tuyo, que de repente la va a dejar pasar, la puede agarrar con las manos, no la agarra con las manos y la agarra con los pies después de dejarla pasar por la rodilla. Entonces tú dices, ¿y si pierdo el partido por eso? Y los 1000 que están en la tribuna, si pierden el partido por eso. El chiringuito que él trabajó, sí. Él dijo que eso había sido una casualidad, que no fue una cosa pensada para él. Vamos a verlo, tengo el video. Bueno, si él dijo que era una casualidad, probablemente lo haya sido, ¿no? Porque en general el arquero o es muy sobrio y callado y no te dice nada, o es un profesional del autobombo, ¿no? Es decir, de la exaltación. Tienen que pensar que es un puesto solitario, es un puesto distinto, es un puesto donde el hombre se viste distinto y juega distinto. Es el único que puede tocar la pelota con la mano dentro de todo ese conjunto de personas que están integradas dentro de un colectivo. Y es el último responsable de que la pelota no entre dentro de ese arco. Entonces, si él dijo eso, bueno, probablemente lo haya sido. Vamos a... No sé si tenemos señal de internet acá, no teníamos, me parece. Pero conseguimos. Acá. Perfecto. Vos tenés un cuento de León. En el primer video lo vamos a ver. En el primer video lo vamos a ver haciendo un comercial de Ginebra. Vamos a ponerle sonido. Supongo que debemos tener sonido. ¿Usted cree que no es posible? Con Smowing todo es posible. ¿Quieres tener Smowing? ¡Original! Una voz comercial argentina que marca una época, ¿no? Es decir, esa forma de presentar. Quiere tener Smowing. No, es una palabra que habían inventado para esto, que era como tener onda. Tener onda, y la onda era que este flaco, tomándose una ginebra desde el arco, hacía un gol de arco a arco. Declaró públicamente que el día que hiciera un gol se retiraba. Y nunca hizo un gol. Nunca hizo un gol. No, nunca hizo un gol. Nunca hizo un gol. Y los otros videos que quería compartir con ustedes están acá. Pero fíjense todas las cosas que pasaron mientras no nos vimos, ¿no? Por eso es que nos tenemos que ver seguido.
Para que se despeje. Pueden venir publicidades que no tengo nada que ver, ¿eh? No vino ninguna. En abril del 84 en cancha de Vélez, Hugo Gatti iba a diluir, aunque sea un poquito, la gran tristeza de la gente de Boca. Genio total. Claro, si esto terminaba en gol, lo hubieran insultado en 10 idiomas, siempre el mismo. Con lluvia, mucho barro. Ese día, a Morena le ataja un penal López Turricic, el defensor paraguayo de Platense, con lo cual se quebró un poco la ilusión del inicio de Boca de que Morena fuera la solución de aquellos años difíciles. Entonces el Estadio Centenario. Penales contra Cruzeiro, nos acercamos al tramo decisivo de esta historia de hoy. Y Hugo Hernando Gatti, insisto, uno de los grandes atajapenales de la historia del fútbol argentino, va a celebrar de su penal más importante, el de la Copa Libertadores número 1 de Boca de 1977 a Vanderlei, para afianzarse y quedar definitivamente en el alma del hincha de Boca como uno de sus máximos ídolos. No creo que haya habido 5 ídolos más importantes en la historia de Boca Juniors que el Loco Gatti. Él se definía a sí mismo como el mejor jugador de la historia de Boca Juniors. Él. Jugó en Boca y jugó en River. Jugó en Boca y River también. ¿No jugó en Uruguay también? Que yo sepa, en Unión, en Gimnasia de Esgrima, y después se fue para España. Si mal no recuerdo, aquel día de mayo, 20 de mayo. 20 de mayo del 66. Perfecto. Ese día era suplente de Carrizo. Y puede ser. Sí. Puede ser porque Carrizo era el arquero titular de River. Yo no sé si era arquero suplente, porque él creo que en esa instancia estaba en Gimnasia. Porque él va de arquero suplente de la selección argentina en el Mundial de Inglaterra. Sí, sí. En el 66. En el 66. Fue arquero de la selección argentina también. En pocos partidos. La rivalidad era con Filiol. Filiol es el que termina ganando la titularidad en el Mundial del 71. Y él renuncia a la selección. Bueno, y este es el arco de la tribuna Amsterdam en el Estadio Centenario, septiembre de 1977, que ataja ese penal contra Vanderlei de Cruzeiro, y Boca obtiene su primera Copa Libertadores de América. Otras cosas que pasaron: se murió el Papa. El Papa, un hombre de fútbol, hincha de San Lorenzo. Acá en esta foto lo ven con Maradona. Acá está con Diego Aguirre. Diego Aguirre era director técnico de San Lorenzo y fueron a Italia a jugar un partido amistoso, y fue la delegación a ver al Papa, y ahí lo está saludando. Y acá tiene una anécdota con esta cara que se ve acá, es Gargano, el Mota Gargano, que jugó en Peñarol, que jugaba en un cuadro italiano, y lo vio que estaba tomando mate y le dio un mate Gargano al Papa. Y ahí en el Napoli. Y hay una anécdota también de el petizo fraiventino que juega en la selección. Torreira. Se está presentando y Torreira le dice, yo soy uruguayo. Dice, ¿uruguayo sin mate? Dice, no me imagino. Dice, lo que pasa es que no lo traje porque pensé que no me lo iban a dejar entrar, dijo Torreira. Bueno, un hombre de fútbol que falleció en estos días. Y un hombre de letras y de fútbol que falleció en estos días, Vargas Llosa, acá lo pueden ver. Qué joven que está, que había conocido. Esta foto es de 1982. 1982 es una de las primeras referencias que yo... Aparte un tipo pintón, alto, ¿no? Es decir, uno lo piensa como premio Nobel y no lo piensa como amante de mujeres, como amante del fútbol, como amante de... amante de muchas.
Y después escribía. De vez en cuando escribía. Después escribí. Le daba tiempo como para escribir. Esto es 1982. Ahora vamos a ver una crónica de él que la recuerdo, y si la busco en casa la debo tener, en la revista El Gráfico, sobre Maradona y los héroes. Maradona y los héroes. Es decir, él va como cronista. No se olviden que Perú había clasificado a ese mundial, nos había eliminado a nosotros. E integra la serie del que va a ser campeón del mundo. La serie en la que juega Perú estaba integrada por Italia, Polonia, Perú y creo que un cuadro africano, no recuerdo cuál. Y fueron todos empates, unos partidos espantosos todos, pero 0-0, 1-1, ¿no? Y terminaron clasificando. E Italia, que era un cuadro destinado a ser relleno simplemente, es el que termina siendo el campeón, que se destapa Paolo Rossi en la segunda fase y empieza a ser. ¿No? Bueno, esto es actuando como cronista en el Mundial de 1972. Acá esta crónica, Antología de la Crítica del Fútbol, que la vamos a ver ahora, también esto es en el Estadio Riazor de La Coruña, de Vargas Llosa, en funciones de cronista. Acá sí, ya premio Nobel grande, viviendo en Madrid, aficionado del Real Madrid, está haciendo el puntapié inicial en un partido de Real Madrid y Valencia, que después se retira acompañado por Iker Casillas, el arquero de Real Madrid. Y en Perú, hincha del Universitario. El Universitario, un cuadro de color, la camiseta de color cremita, los cremas. Recuerdo, ya que hablamos de Morena, recuerdo una etapa en la que Morena tuvo varios penales a su disposición y lo falló, uno contra Colombia, ¿sí? Dos contra Colombia, uno contra Sape, era el arquero de Colombia, exactamente. Y uno contra, estaba en el estadio, terminó el partido y el juez cobró penal. Eso significa, claro, fue pocas veces se da, pero se terminó el partido. El partido está terminado. Lo que queda por ejecutarse es nada más que el penal. Quiere decir que si hay rebote, ya está terminado. No puede haber gol de rebote. El penal fue en la última jugada. El penal fue en la última jugada. Es una decisión, ¿no? Es decir, no milimétrica, porque no estamos hablando de medida de longitud, medida de tiempo, ¿no? Es decir, bueno, se terminó. Tiene para patear el penal, no hay rebote. Y Morena lo patea, estaba ganando Universitario 1-0 y con ese gol creo que Peñarol clasificaba, no recuerdo exactamente, era un gurí, y se lo ataca. Es decir, que no hay rebote, el rebote sí la mete para adentro, pero ya no valía. Aficionado del Universitario de Perú. Y escribe esa crónica que recordaba yo en el gráfico, Maradona y los héroes. Como el día del partido inaugural frente a Bélgica tuvo un desempeño opaco, Mundial de 1982, Argentina era campeón del mundo. Y empieza el campeonato jugando contra Bélgica y pierde 1-0. Es decir, gana Bélgica 1-0. El segundo partido, Argentina tiene que ir por todo y le gana muy bien a Hungría. Y como el día del partido inaugural frente a Bélgica tuvo un desempeño opaco, muchos se preguntaban de dónde, desde cuándo y por qué el mito Maradona. Después del partido de Argentina contra Hungría, que el pequeño astro iluminó de principio a fin con el fuego de artificio de su sabiduría, ya nadie lo pone en duda. Maradona es el Pelé de los años 80. Un gran jugador, más que eso. Una de esas deidades vivientes que los hombres crean para adorarse en él. Lo estaba diciendo en 1982. Por un periodo que será fatalmente breve, este es el más absoluto y el más fugaz de los reinados, el argentino le toca ahora ser para millones y millones de personas en el mundo lo que fueron en sus también rápidos turnos imperiales Pelé, Cruyff, Di Stéfano, Puskás y algunos otros,
la personificación del fútbol, el héroe en quien este deporte se hace cifra y emblema. A Maradona lo acababa de comprar el Barcelona. El Barcelona va a tener un pasaje muy fugaz por Barcelona y se comió una fractura. Se lo fractura un jugador vasco. Un jugador vasco. Es decir, no pasa bien en Barcelona como ciudad, no se integra bien, no juega bien y aparte sufre una fractura. Los 1.000 millones de pesetas que se dice ha pagado el Barcelona por incorporarlo a sus filas son una prueba rotunda de que Maradona ya accedió a ese trono, y a juzgar por lo que fue su actuación ante los húngaros y el eco que ella ha tenido en el público, este mundial demostrará que el Barcelona ha hecho una inversión rentable. 10 millones de dólares es mucho dinero por un simple mortal que patea la pelota, pero no es nada si lo que en verdad se compra es un mito. Entonces, Vargas Llosa es un intelectual, es un escritor, y nos va a plantear lo que es un mito. Lo vamos a desglosar en dos artículos, en este mismo artículo que estamos leyendo y en el próximo. Pero es una idea que él viene trabajando. Es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de un jugador de fútbol? No, esto es mucho más que un jugador de fútbol. Esto es un mito que se está creando. Pero este hombre ya lo vio en 1982. Ojo que Maradona ya era un botija que había salido campeón mundial juvenil, ¿sí? Había salido campeón mundial juvenil. 1982. Gatti le había dicho también en forma premonitoria, le había dicho, que Maradona parece que lo entendió mal, que tenía tendencia a ser gordito. Y Maradona, en un partido de Argentinos Juniors contra Boca, le dijo al técnico de Boca: le voy a hacer 4 goles. Y le hizo 4 goles. Le hizo 4 goles a Gatti. Le hizo 4 goles a Gatti. 1 de penal y 2 de tiro libre y 1 de jugada, o 2 de jugada y 1 de tiro libre. Le hizo 4. Es decir, pero ¿cómo? Está bien. Todos los que veían jugar a Maradona decían: este hombre es un crack, va a hacer una cosa. Pero cómo determinada gente vio determinadas condiciones. Es decir, Gatti dice, me entendió mal él me entendió que yo dije que era un gordito. No, yo le dije que tenía tendencia a ser gordito, que tenía que tener cuidado con eso porque iba a tener... Lo vimos, ¿no? Lo vimos. Y Vargas Llosa, es decir, que pensamos el intelectual subido arriba de una torre de cristal, ¿no? Diciendo, esto es un mito lo que se está construyendo, ¿no? Pero veamos qué es lo que nos dice. Habla mucho de... Maradona es un mito porque juega maravillosamente, pero también porque su nombre y su cara se graban en la memoria al instante. Y porque una de esas indescifrables razones que no tienen nada que ver con la razón de entrada nos parece inteligente y nos cae simpático. Siempre lo tuve en contra de Maradona, no puedo decir que me fuera simpático. Gatti tampoco. Gatti tampoco. Es como miramos, nos lo va a decir ahora en un rato, es decir, futbolísticamente se trazan líneas muy sensibles y difíciles de pasar. Es el amigo y el enemigo, es decir, entonces yo no puedo tener simpático al otro. El otro es el otro y al otro es el que hay que ganarle. Entonces habla sobre ciertas características, pero del juego de Maradona, digo. Pero miren en lo que termina un artículo que está publicado en una revista deportiva, ¿no? Dice: los pueblos necesitan héroes contemporáneos, seres a quienes endiosar. Tengan en cuenta en lo que terminó Maradona, ¿no? Seres a quienes endiosar. No hay país que escape a esta regla. Culta o inculta, rica o pobre, capitalista o socialista, toda sociedad siente esa urgencia irracional de entronizar ídolos de carne y hueso ante los cuales quemar incienso.
Políticos, militares, estrellas de rock, deportistas, cocineros, playboys, grandes santos o feroces bandidos han sido elevados a los altares de la popularidad y convertidos por culto colectivo en eso que los franceses llaman con buena imagen los monstruos sagrados. Pues bien, los futbolistas son las personas más inofensivas a quienes se puede conferir esa función idolátrica. Es decir, 1982 Vargas Llosa dice, bueno, la gente necesita un monstruo sagrado al cual adorar, al que quemarle incienso. ¿Qué es mejor, un general o un 9 que patea, o un 10 que patea, o un arquero que ataja? Bueno, son mucho más inofensivos estos otros. Problema cuando se empiezan a pintar, cuando se empiezan a tatuar, cuando se empiezan, y que esos modelos repercutan, o se empiezan a comprar autos de lujo. Bueno, dijo que eran inofensivos, no que inofensivos frente a lo que pueden ser otros comportamientos. Como ejemplo, sí. El ejemplo de Maradona específicamente no fue inofensivo. No. Muy mal ejemplo. No, bueno, pero él en 1982 decía. Todavía no. Todavía no. Ellos son, claro está, infinitamente más inocuos que los políticos o los guerreros, en cuyas manos la idolatría de las masas se puede convertir en un instrumento terrible, temible. Y el culto del futbolista no tiene los miasmas frívolos que enrarecen siempre la edificación del artista de cine o de la musaraña de sociedad. El culto al as del balompié dura lo que su talento futbolístico. Con Maradona no pasó, tuvo una deificación posterior. Se desvanece con este, es efímero, pues las estrellas del fútbol se queman pronto en el fuego verde de los estadios y los cultores de esa religión son implacables. En las tribunas nada está más cerca de la ovación que los silbidos. Nos lo dijo recién el comentarista que es Bonadeo, sobre la jugada en la que Gatti había atajado la pelota con el pie. Si eso hubiera sido gol, la silbatina generalizada hubiera bajado. Es decir, el hincha de fútbol, el fanático, es ciclotímico. Pasa rápidamente de un pico de éxtasis al pozo más sombrío, y desde el agradecimiento total al total demérito de esa misma persona. Empate amargo. Bengochea. Anoche. De ayer fue empate amargo. Es decir, no quiero tocar el tema porque no, cállate que hoy va a ser peor. Es también el menos enajenante de los cultos, porque admirar a un futbolista es admirar algo muy parecido a la poesía pura o a una pintura abstracta. Tal vez se haya subido a la torre de cristal, ¿no? Es decir, dice, bueno, mirar al futbolista, aplaudirlo, es admirarlo, es lo mismo que es mirar una pintura, es mirar una pintura, es una poesía que me deleita. Es admirar la forma por la forma, sin ningún contenido racionalmente identificable. Las virtudes futbolistas, la destreza, la agilidad, la velocidad, el virtuosismo, la potencia, difícilmente puedan ser asociadas a posturas socialmente perniciosas, a conductas inhumanas. Por eso, si tiene que haber héroes, que viva Maradona. España 1972. Este artículo que se lo salí a buscar porque me acordaba de él, lo encontré fácilmente en la revista del Gráfico en internet. Recuerdo haberlo leído en 1982 y ahora me pareció una soberbia exageración, es decir, y sin embargo hoy lo leo, que la gente necesita héroe, y sí necesita héroe, necesita héroe, necesita el fútbol para aplaudirlo, necesita un tema de identidad y también eso que
que Chico Buarque nos cantaba, ¿no? Por esa arpía que un día te va a adular y escupir, ¿no? Saber tener claro que esa misma masa que te entroniza, que te pone por allá abajo, arriba, mañana te puede tirar hacia abajo. España, 1982. Escribió un ensayo, El fútbol, una religión laica. Vargas Llosa, esta edición es de 1997, pero es anterior, en 1980 y algo ya lo había escrito en forma de artículos y después lo produce dentro de algún ensayo. Las ideas principales del fútbol, una religión laica, son estas. El fútbol, más que un juego, es un fenómeno universal. El fútbol se ha convertido en una pasión global que atraviesa culturas, clases sociales y fronteras, ejerciendo una influencia enorme en millones de personas en todo el mundo. Tiene una impresionante fuerza social y cultural. Punto 1, lo firmamos. Es decir, volvamos a Galeano en 1968 diciendo: quisiera que los fenómenos sociales, que las movilizaciones sociales que se producen en mi país fuera por la defensa de la tierra o de la calle, pero no es por eso. Es por eso. El movimiento social más grande del Uruguay es Peñarol. Y nos duele o no nos duele, porque cuando sale Peñarol es Peñarol. Es decir, terminaste con las calles sucias, con las paredes pintadas, salió Peñarol. Pero es el movimiento social más grande. No moviliza ni un partido político, ni ninguna otra cosa, moviliza de la misma manera. Tengo mi duda desde el punto de vista económico. El otro día tenía esa discusión, si que era más fuerte, si un movimiento futbolístico que algunos otros. Particularmente comparaba la fuerza económica del movimiento de participación popular y de Peñarol. El movimiento de participación popular es una fuerza política y financieramente muy fuerte. ¿Sí? Pónganselo a pensar. No es el objetivo de esta reunión. ¿Qué es más fuerte? Una religión laica. El fútbol es una religión, pero sin Dios. Tiene rituales, partidos, ídolos, jugadores, lugares sagrados, estadios, fechas importantes, campeonatos y una comunidad de fieles hinchas. 3. Pasión y tribalismo. El fútbol despierta una pasión irracional en los aficionados. ¿No? Se lo dice un tipo que no soy aficionado, soy hincha. Entonces, es irracional. La forma en la que nos brotamos cuando ocurren determinadas cosas. Es irracional, va en contra de toda mi racionalidad, determinadas cosas que hago, cómo me enojo, cómo le grito a un televisor. ¿Cómo dirigís el partido? ¿Cómo dirigís el partido? El lenguaje poco pulido. ¿Sabes? Ahí no puede. Poco académico. Pulido sí, le saco cada punta que no sabe qué hacer. Ahí empareja a todo el mundo, todas las clases emparejan. Despierta una pasión irracional en los aficionados, similar al fanatismo religioso o político. Puede generar solidaridad, puede, pero también violencia y odio hacia los rivales, como si fueran enemigos. Genera una pasión tan intensa que a veces puede unir o dividir a las personas. Nos hace reír, llorar, gritar y hasta discutir como si fuera algo vital. Como si fuera algo vital, como si verdaderamente fuera importante. Llegan al asesinato. Y cosas peores. A la traición y cosas peores.
Un escape de la realidad. El fútbol ofrece una válvula de escape ante la rutina, los problemas sociales y personales. Para muchos es un momento de catarsis colectivo y de liberación emocional. Pan y circo. La garrafa. Peñarol. 5. Crítica a la alienación. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, Mike? ¿Qué significó la garrafa? La temática literaria que estamos tratando. Nada. Y no se jugó un partido de fútbol, ¿qué te parece? No sabía. Crítica a la alienación. Aunque reconoce su valor cultural y emocional, Vargas Llosa también critica el poder alienante del fútbol, cuando sustituye el pensamiento crítico o se convierte en una obsesión que impide preocuparse por problemas más importantes. Es decir, Vargas Llosa va por la misma línea que Galeano, es decir, yo preferiría que la gente pensara más en problemas reales, del opio de los pueblos. Sustituyó a la religión en el opio, por lo menos en un país laico como este. La mercantilización del deporte advierte sobre cómo el fútbol moderno está dominado por el dinero, los intereses comerciales y la manipulación mediática, alejándose del espíritu deportivo original. Esas son las ideas principales de una tesis de Vargas Llosa, es decir, por eso quería traerlo. Yo quiero que Vargas Llosa sea un capítulo especial dentro, y una de sus obras, que sea un capítulo especial dentro de nuestro taller. Pero tenía que aparecer hoy. Esto es La Voz de Galicia, lunes 21 de junio de 1982. 21 de junio se está jugando el Mundial de España. Vargas Llosa es cronista en el estadio, creo que esto es el estadio Riazor. Y va a escribir esto. Aunque nunca fui un gran entusiasta de sus teorías literarias, siempre recuerdo un curso que le oí a Roland Barthes. Roland Barthes lo hemos nombrado, no soy un súper conocedor, pero cuando hablamos de la muerte del autor, cuando hablamos del discurso que está entronizado en una sociedad y que el autor es simplemente el que dispara ese discurso, Foucault, Barthes, van a hablar de esa muerte del autor, de que el autor simplemente es el que está disparando un discurso que está instalado en la sociedad. Cuando hablamos de Nina Berro y de sus escritos de Mónica por Mónica y de su crítica de la condición social de la clase alta uruguaya, es un discurso que está instalado, es decir, ella simplemente lo que está haciendo es en el semanario Marcha o en Peloduro escribir una crónica que es un relato que está instalado en la sociedad. Hoy, en vez de hablar de discurso, se habla más de relato, ¿no? Es decir, nuestro sistema político, por ejemplo, le dice a uno, eso es un relato, y el otro dice, hay que matar el relato. ¿De qué me están hablando? Me están hablando de esto, me están hablando de cosas que están instaladas y que se hablan en esa sociedad. Bueno, Roland Barthes va a ser uno de esos estudiosos. Dice, en los cursos del tercer ciclo de la Sorbona a comienzos de los años 60 sobre el lenguaje de la moda, el ensayista francés llevaba a las clases de las revistas de moda más populares. Son unos artículos fantásticos que escribió Barthes, tengo unos cuantos, sobre publicidades, sobre... Me acuerdo de uno de ellos, el nuevo modelo de Citroën. ¿Se acuerdan el Citroën en el que... aquel de Citroën de líneas alargadas? ¿Sí? No, más nuevo. El que perdía la rueda y podía seguir. Que tenía una suspensión neumática, que subía acá. El Palace, ¿cierto? El antecesor, el GS algo. Entonces, lo que este hombre admiraba era el lenguaje que utilizaban publicitariamente para promover ese vehículo. Y entonces,
¿Qué es lo que nos dice Vargas Llosa? Dice, el ensayista francés llevaba a clases la revista de moda más populares, Elle, Vogue, Marie Claire, y sometía sus textos a un análisis brillante e incisivo. Sus explicaciones mostraban de manera convincente que la crítica de modas tiene muy poco que ver con la realidad que supuestamente describe con palabras, los vestidos, sombreros, zapatos, adornos, etc., de damas y caballeros, y que es más bien una retórica autosuficiente, autártica, de gran originalidad e inventiva, cuya función consiste en mitificar la moda, rodeándola de una aureola fascinante e irreal. Lo que él decía, acá están hablando de zapatos, están hablando de esto, pero no están hablando de eso, están hablando de la creación de un mito, una mitificación, mitificar. Fíjense que eso le queda a él metido y es lo que nos estaba hablando hoy sobre Maradona. Muchos de los lenguajes críticos de nuestro tiempo cumplen una función parecida: crear mitologías, incrustar lo irreal en la realidad cotidiana, añadir una dimensión imaginaria y fantástica a la experiencia de los hombres. En contra de lo que piensan muchos intelectuales puritanos, convencidos de que el hombre no debe distraerse jamás del mundo objetivo de los problemas tangibles y contables de la historia con mayúscula, volvemos a Galeano, lo que nos estaba diciendo, que no debe estar distraído de los verdaderos intereses del hombre. En contra de lo que piensan muchos intelectuales puritanos, convencidos de que el hombre no debe distraerse jamás del mundo objetivo de los problemas tangibles y contables de la historia con mayúsculas, yo pienso que esta actividad, que por otra parte es la mía, fabricar ficciones, en el discurso de aceptación del premio Nobel, Vargas Llosa va a decir que su vida había estado dedicada ¿a qué? A crear ficciones. Que agradecía su formación, que se le hubiera enseñado a leer, primero que nada, porque a través de la lectura había podido acceder a los maestros, ¿sí? Y que él hubiera podido crear esos mundos imaginarios. Fabricar ficciones no tiene nada de enajenadora, es decir, enajenar, enloquecer, ahí está, enajenar, y hoy habló de otra palabra que era alienación, alienar, vamos a usar el verbo en infinitivo, alienar, no es alinear, es alienar, sacarlo. Que es más bien utilísima desde el punto de vista del individuo y de la sociedad, eso de crear ficciones. Todo lo que tienda a activar la fantasía y la imaginación humana es bueno. Todo lo que contribuye a estimular el apetito de la gente por otro mundo, distinto de aquel en que viven, es positivo, pues mantiene viva la insatisfacción y la inconformidad, el deseo de cambio, que es el combustible del progreso. Esto lo va a decir en el discurso de aceptación del premio Nobel. Están faltando 23 años para eso. Lo va a decir en este momento. 23, 82, 28 horas. Esta es la función principal de las ficciones en la vida. De todas las ficciones, la de los libros y de las películas, las que se cuentan y las que se cuenta a uno mismo en la soledad de su conciencia. Y esto explica, sin duda, la tercera longevidad de la ficción en el curso de la historia. Mientras haya ficciones, habrá esperanza. Cuando desaparezcan ya no la habrá, pues la humanidad se habrá robotizado de todo. Pero miren a dónde está yendo eso. Esto es lo increíble. Igual que la crítica de modas, la crítica de fútbol es también una formidable maquinaria creadora de mitos. Un espléndido surtidor de irrealidades que alimenta el apetito imaginario de vastas multitudes. Hasta hace relativamente pocos años no lo era.
pues los comentarios de fútbol en la prensa, la radio y la televisión tenían un carácter realista, se limitaban a cumplir el más mediocre cometido que cabe a la crítica: describir servilmente la realidad, referir puntualmente las incidencias de un partido, informar con objetividad, es decir, en un lenguaje invisible, transparente, sobre la actuación de los jugadores. ¿Qué interés puede tener este tipo de crítica científica? En ese tiempo había que leer una crítica taurina, la de los toros, ¿no? Era la verdaderamente creativa, fantaseadora, con un vocabulario entre esotérico y folclórico capaz de perpetrar las cursilerías más encantadoras y de su humorismo involuntario constante. En nuestros días, gracias a la demanda multitudinaria de ese público imantado por el fútbol que quiere ver el fútbol no solo en los estadios, sino también en los diarios, a los medios, la televisión, la crítica del balompié rompió ya con el realismo y accedió a ese estadio superior de la escritura que es la creación de mitos. Es decir, Vargas Llosa nos está diciendo que en 1982 él está viendo que la crítica futbolística está creando una ficción, cosa que todos los aficionados ya sabíamos desde hacía mucho tiempo, pero que él como intelectual está llegando a eso. Mi padre decía que la televisión había matado a determinados comentarios que nos hacían ver, que nos querían seguir haciendo ver superiores, pero que ya la televisión no podía... A los relatores del fútbol, sobre todo, que te contaban un partido que no era el que estaba sucediendo y de ciertas injusticias que no eran las que estaban pasando. Eso yo lo decía a mi padre antes de los 80. Bueno, pero Vargas Llosa ya está llegando a eso. Es decir, Vargas Llosa está diciéndome, ¿saben qué? Hoy la crítica periodística, futbolística, está llegando a esa irrealidad, a esa ficcionalidad que yo creo que tiene que llegar. No olviden que siempre hay un punzante. Bueno, eso hacemos todos los viejos. Eso hacemos todos los viejos. Ella me va a decir que yo soy, que es un sinónimo, es una evidencia de la vejez cuando no lo escuchás y cuando lo querés escuchar para nada más que para contradecirlo. Pero es un síntoma de la vejez, sin duda. Ya cuando te vuelves intolerante a que te quieran molestar en el living de tu casa, ya es es tu último reducto ya de castillo. Puede haber un toque. Lo van a tener ustedes, lo van a leer, pero estamos hablando de un intelectual de altísimo vuelo que se está riendo un poco de la situación. Sin temor a exagerar, se puede decir que es regla casi general que las páginas deportivas sean las más vitales e imaginativas de diarios y revistas, aquellas donde el periodista muestra una libertad y una audacia estilística mayores. Lo mismo se puede decir del comentarista radial de fútbol, que, si es bueno, va enriqueciendo con sus palabras aquello que transmite como un trovador medieval transformaba en sus versos los amores o las batallas que cantaba. Me pareció fantástico. El comentarista de televisión, en cambio, todavía no le llegó, no le había llegado a esa época. Está embriagado por la presencia de la imagen que lo ata a la realidad del partido. Estos periodistas deportivos, cuando son talentosos, jamás describen un partido o radiografían el desempeño de un jugador. Los mitifican, es decir, los sacan de su efímera, pasajera realidad concreta y los instalan en una realidad permanente, intemporal e incorpórea de la ficción. He aquí unos ejemplos, unos cuantos ejemplos, elegidos sin trampa en los diarios a los que puedo echar mano en este estadio Balaídos de Vigo, donde escribo estas líneas. Pensé que era el Riazor y es el Bar. No, acá está en el Riazor. Acá está en el palco de prensa de Riazor. Bueno, pero el estadio Balaídos de Vigo, donde escribo estas líneas. Un periodista catalán refiriéndose al desempeño que tuvo en el primer partido del Mundial, ese arquero belga con nombre de Cachetada.
El arquero se llamaba Pfaff. P-F-A-F-F. Pfaff. Entonces, ¿qué dice? Ese arquero belga con nombre de cachetada, Pfaff, lo define bellísimamente como, comillas, el portero, el portero de la vista agrimensora. El hombre miraba como por un teodolito y dividía el campo de juego en parcelas para orientar su mente a dónde iba a venir la pelota. Un crítico madrileño, por su parte, sintetiza con esta insuperable alegoría la derrota de Argentina ante el equipo belga. Argentina murió al atardecer en el centro del campo. La magia de los campeones del mundo quedó atrapada por la tela de araña roja tejida por las belgas en la zona entre áreas. Es decir, ¿qué es lo que dice el comentarista? ¿Dónde murió Argentina? Argentina murió en el medio de la cancha. En el medio de la cancha murió. ¿Por qué? Porque entre las dos áreas había una telaraña. ¿Dónde no pasaba? ¿Pero qué hizo? Hizo toda una metáfora. No, varias metáforas que terminaron definiendo eso. Los árbitros, para otro comentarista, no castigan a los jugadores, les muestran la cartulina. O le señalan, comillas, el infamante camino del camarín. El infamante camino del camarín. Un partido no es un partido, sino un pretexto para sugestivas formulaciones retóricas en las que la visión práctica y la eficiencia zonal del estratega, entrenador soviético, se enfrentaron a la filosofía de inspiración individualista y al ritmo embrujante y mareador del once brasileño. Es decir, un comentarista dice que el estratega soviético había planteado una visión práctica y una eficiencia zonal que fue aniquilada por la inspiración individualista y el ritmo embrujante y mareador del 11 del equipo brasileño. Esto lo vemos a diario en nuestras crónicas deportivas, en nuestros tristes comentaristas televisivos, porque ya llegó a la televisión. Se podría hacer una linda antología de críticas de fútbol mostrando cómo los periodistas ficcionalistas apelan con instinto poético envidiable para describir los partidos a los más diversos arsenales retóricos y que hay encuentros reseñados como un espectáculo musical, como una comedia de disparates, como una tragedia griega, como una hazaña épica o como una catástrofe militar. Lo de catástrofe sí, eso es decir, son términos. Catástrofe. Sí, catástrofe. Gracias al fútbol, la literatura de ficción contemporánea se ha enriquecido con un aporte tan simpático como inesperado. Las secciones deportivas de la prensa. ¿Cómo cierra Vargas Llosa esto? Así. Jóvenes estudiantes de literatura. Para comprobar prácticamente cómo la buena literatura transforma la experiencia real en mito, lean las crónicas de fútbol. Bueno, este hombre es un ganador de un premio Nobel de literatura. Muy criticado en muchos aspectos, desde sus posturas políticas, sus cambiantes posturas políticas, desde la izquierda marxista al liberalismo más radical. Escribe este libro. Si tengo que recomendar, no es el mejor libro de Vargas Llosa, ni mucho menos, pero es un libro que les puedo asegurar que donde lo agarren se quedan prendados de él. La tía Julia, elegí esta imagen porque es la imagen fue el que en su momento me prestó mi suegra y que lo devoré. Y que tiene un resumen de muchas cosas, porque lo que tiene es una radio, gente vestida de época de los años 50, alrededor de un micrófono, probablemente un radioteatro que se está emitiendo, una pareja
un moreno que forma parte de una de las historias que se van a desarrollar dentro, un oficial de policía, el oficial Liduma, un predicador. La tía Julia y el escribidor es una novela que se va desarrollando en capítulos paralelos. En un capítulo se habla de Varguitas, de Mario Vargas Llosa, con 19 años, estudiante de Derecho en la Universidad San Marcos de Lima y trabajando en una radio que se llamaba Radio Panamericana. Y conviviendo con una enorme familia, con un enorme clan. Y teniendo un idilio con una tía de él, una tía política de él. Es decir, él vivía mucho en la casa del tío Lucho, y el tío Lucho estaba casado con una señora boliviana. La señora boliviana un día recibe a su hermana, que era Julia, que estaba casada en Bolivia y que se divorcia y que se va a Lima, y que la familia dice que viene a Lima a buscar marido. Y Varguitas, que es el jovencito prometedor de la familia, termina teniendo un idilio con la tía Julia. La tía Julia era mayor que él, no les puedo decir exactamente porque en la novela se dice que él tiene 19 y ella tiene 29, no sé si tenían 19 y ella tenía 32, son detalles que no hacen demasiado la cuestión. Lo cierto que estos son la tía Julia y Varguitas en su momento, con sus 19, 20 años y ella con sus 30 jóvenes años, se terminan casando. Ella le dice que eso no tiene futuro ninguno, y dice, bueno, pero mientras dure la cuestión y dura más, él lo termina diciendo al final de la novela, termina diciendo que duró 8 años, que vivieron en París, que era lo que querían hacer, que vivieron en España, y después él va a dejar con esa tía y se va a casar con su primo. Se va a casar con una hija de Lucho, es decir, lo dice en la propia novela, que su tío y su tía, que eran sus cuñados, pasan a ser sus suegros. ¿Y su ex pasa a ser su suegra? Bueno, ya dejó de serlo. Qué lindo. Esos son Los peinados de la época. Ah, señora. El bigote de él, el peinado de ella. Esto es el peinado Lloray allá en la calle. Los sábados de tarde las señoras pasaban que... Duritas así. No. El fijador se olía desde la esquina. Acá está con... Ella es Patricia, la prima. Es Carlos Fuentes. Este es Sonetti. Y este es Emir Rodríguez Monegal. Y el que está de espalda es Neruda. Qué flota, No, es decir, mira esta otra. Esta es Vargas Llosa, Patricia, la esposa de García Márquez, José Donoso, Pilar Serrano y García Márquez. García Márquez y Vargas Llosa van a terminar muy peleados, es decir, Vargas Llosa le va a dejar un ojo negro a Sí. Se encuentran está relacionado, están en México esperando para ver una película sobre los Andes, sobre la tragedia de los Andes, y Vargas Llosa llega, García Márquez está esperando a la entrada del cine y sin mediar palabra o diciéndole alguna cosa,
hay gente que dice lo que le dijiste a Patricia y la otra, hay otros que dicen lo que le hiciste a Patricia, le pegó un piñazo. Los dos se murieron llevándolo a la tumba. Sí, García Márquez. Se dice que fue un problema de mujeres. Patricia. Patricia es la señora de Vargas Llosa. Es decir, Vargas Llosa. A ver, esto no es literatura, es total. En determinado momento, Vargas Llosa, miren la pinta que tenía, es decir, era un tipo ganador, era un tipo muy hablador. Lo cierto es que en determinado momento se le fueron los zapatos atrás de una azafata sueca y dejó todo. Y estando en Barcelona. Y entonces Patricia, la señora de Vargas Llosa, García Márquez, como que Patricia se fue a consolar con García Márquez, a decirle si no lo dejaba, y que García Márquez le habría dicho que sí, que lo dejara, pero que lo dejara las cosas en claro antes. Y bueno, si hizo, si no hizo, digo, esto no forma parte y queda grabado y es horrible, pero no tiene nada que ver con la literatura, no dejan de ser dos genios, eran dos hombres, y tuvieron este problema. García Márquez fue a un fotógrafo a sacarse una foto con el ojo negro. Ah, sí, no son genios en muchos aspectos. Es decir, después buscamos esa foto. Pero lo cierto es que en esta novela, la tía Julia y el escribidor, mostrame lo que ya le doy ahí, en el medio de los opuestos. En unos capítulos se va desarrollando la historia de Varguitas y la tía Julia. En una con una base real, pero también creando una ficcionalidad. ¿Cuál es la ficcionalidad? Que aparece un escritor de telenovelas, de radionovelas, que se llama Pedro Camacho, que es un boliviano, que los empresarios peruanos dueños de la radio lo traen como un hallazgo para que escriba los radioteatros que eran la mayor fuente de atracción que tenía la radio. Y el hombre explota con los radioteatros, le dan varios radioteatros a escribir. Entonces, en un capítulo está la historia del idilio, cómo va avanzando. Y en otro capítulo, el siguiente, es un radioteatro de Pedro Camacho. Los radioteatros de Pedro Camacho pueden ser un médico que descubre que la sobrina que se está casando, que está embarazada y que hay toda una historia detrás de eso. Y dentro de todos esos cuentos hay un millonario, que tiene una pareja millonaria, que tiene un hijo y que el único interés que tiene el hijo es el fútbol. Hay un cuento de fútbol metido ahí adentro que en algún momento lo pretendo que sea un eje de nuestro curso. Lo interesante que tiene esa novela, a medida que se va desarrollando, es que uno va conociendo qué es lo que va pasando con Varguitas y con la tía Julia, y el desquiciamiento de Pedro Camacho. Porque en la medida que Pedro Camacho está a cargo de varios radioteatros, la población de Lima se va dando cuenta de que hay personajes que estaban en el radioteatro de la tarde y que aparecen en el radioteatro de la mañana, y que el de la mañana aparece en la noche, y que un niño que había fallecido en el parto aparece bautizado en otro. Entonces va creando una cosa fantástica que uno no sabe cómo va a terminar. Es una novela verdaderamente disfrutable, de principio a fin, y que se las recomiendo. Hay en esa novela, sí, señor, la resolución del escritor, de Pedro Camacho, es algo que está muy última en el tema de la neurociencia y todo eso, ¿no? Hoy día la mayoría de los problemas que tenemos son digestivos, y eso
nuestro cerebro funciona en función de cómo está. Perdón, es un libro abierto. Y él solucionaba todo. Con un té de... No, un té no, con leche de magnesia. Un té de yerba luisa. Pero ella dice, usted lo que está es constipado. Sí. Él tenía una solución para todo, que era el té de yerba luisa, pero sí, tenía otras. Tenía. Entonces fue un adelantado también, ya sea Pedro o Vargas Llosa, ¿no? Pedro Camacho tenía en su oficina un mapa de Lima, es decir, era un boliviano que había llegado a Lima, entonces le habían pedido que le identificaran, le había comprado el mapa, se lo cobró a los empresarios el mapa, porque esos eran los mercaderes, los Genaro eran los dueños de las radios. Y no rompas nada. Y lo pone en su oficina, que quedaba sobre un cuartucho que quedaba sobre una calle, y tenía varias caretas y sombreros y barbas para ponerse, para personificarse en el que estaba escribiendo. Y en el mapa de Lima lo había delimitado y había puesto iniciales. Entonces Varguitas entra a la oficina y dice, ¿qué significan esas iniciales? Dice, ese es un barrio de marineros, de prostitutas y de no sé qué. Dice, bueno, pero es demasiado duro ponerlo así. Dice, a mí dice, yo no quiero medias tintas, dice, yo quiero hombres masculinos, mujeres femeninas, quiero blanco y negro. Entonces él tenía, dice, en mis trabajos, dice, solamente va a haber, dice, las clases altas y las clases bajas, nada de esa mesocracia, dice que no. Entonces, bueno, lo cierto es que el hombre va creando esas realidades, y cuando se da cuenta de que no puede dominar a los personajes que han salido dentro de su cabeza porque se le han mezclado, los empieza a matar. Pero para poderlos matarlos tiene que juntar a todos. Entonces produce un maremoto en el Callao, con terremoto y maremoto, produce un episodio en el Estadio Nacional de Lima, con una avalancha. Entonces esas son las catástrofes que va produciendo. Una avalancha, ¿no? Una avalancha. Hay una avalancha en un partido Argentina-Perú. El partido con un árbitro uruguayo. En el partido que va a describir Pedro Camacho, juega Perú contra Bolivia, ¿no? Y los bolivianos piden que el juez sea ese personaje que les decía que era el aficionado del fútbol, porque era el tipo íntegro como para dirigir ese partido. Este es el epígrafe con el que Vargas Llosa comienza esta novela. Es decir, el epígrafe, recuerden ustedes que es un paratexto, no forma parte del texto. Entonces, es de una obra que se llama El Grafógrafo de Salvador Elizondo. Escribo que escribo. Mentalmente me veo escribir que escribo, y también puedo verme que escribo. Me recuerdo escribiendo ya y también viéndome que escribía, y me veo recordando que me veo escribir, y me recuerdo viéndome recordar que escribía, y escribo viéndome escribir, que recuerdo haberme visto escribir, que me veía escribir, que recordaba haberme visto escribir, que escribía, que escriba, y que escribía, que escribo, que escribía. Es decir, podría haber dicho cualquier cosa, pero lo que estoy diciendo es lo que dicen estas letras, que en definitiva es alguien que escribe, piensa que escribe, se recuerda a sí mismo escribiendo. ¿Y de qué me está hablando? Me está hablando de esa creación que tenemos acá. Es decir, porque esa novela tiene dos escritores en la ficción. Por un lado, Pedro Camacho, el escritor de telenovelas, que es maduro, que es solitario, que escribe radioteatro, que goza del éxito popular y que no tiene vida sentimental. Y por el otro lado, Mario Varguitas, Marito Varguitas,
que es un joven con familia, con amigos, que redacta noticias y escribe cuentos. Una de las funciones que él tenía, Varguitas, era la radio Panamericana. Los Generos tenían dos radios. La Panamericana, que era una radio, hoy diríamos una radio de pro, de avanzada, ¿no? Y después tenía una radio que era la radio del pueblo, que era la de los radioteatros, ¿sí? Entonces en la radio de avanzada había flashes de noticias. Y los flashes de noticias se encargaba Mario Vargas Llosa con un ayudante. El ayudante lo que hacía era leer los diarios y seleccionar las noticias para pasarlas. Pero lo que le gustaban eran las catástrofes. Entonces tenía que ir, Vargas Llosa tenía que llegar, forma parte de una ficción dentro de algo que se pretende de que tenga un viso de realidad. Entonces, él llegaba temprano para repasarle, borrarle los adjetivos, ¿sí? Censurárselas y dejárselas. Es decir, que se había hundido un pesquero, ¿no? Y que el pesquero, que se los habían sido devorados por los tiburones, ¿no? Entonces, bueno, sacar devorados, hacer esto otro. Esa era la tarea que hacía Vargas. Redactaba noticias, escribía cuentos, se pasa escribiendo cuentos él. ¿Tienen tiempo? ¿Estamos bien? Estamos bien. La tía Julia escribió. No puedo hablar de este libro sin entusiasmarme, ¿no? Es decir, podríamos buscar hasta lo de la yerba Luisa, pero digo, lo buscamos en otra vez. Lo buscamos en otra vuelta. Fíjense la dedicatoria a Julia Urquide Illane, a quien tanto debemos yo y esta novela. ¿A quién le está dedicando? A la tía Julia. La tía Julia le va a escribir un libro. Sí, lo que Varguitas no dijo. No, ese no lo leí. No me interesaba. En ese tiempo remoto, yo era muy joven y vivía con mis abuelos en una quinta de paredes blancas en la calle Ocharán, en Miraflores. Estudiaba en San Marcos. Derecho, creo. Resignado a ganarme más tarde la vida con una profesión liberal, aunque en el fondo me hubiera gustado más llegar a ser escritor. Tenía un trabajo de título pomposo, sueldo modesto, apropiaciones ilícitas y horario elástico. Director de informaciones de Radio Panamericana. Consistía en recortar las noticias interesantes que aparecían en los diarios y maquillarlas un poco para que se leyeran en los boletines. La redacción a mis órdenes era un muchacho de pelos engomados y amante de las catástrofes llamado Pascual. Había boletines cada hora de 1 minuto, salvo los de mediodía, y de las 9 que eran de 15. Pero nosotros preparábamos varios a la vez, de modo que yo andaba mucho en la calle, tomando cafecitos en la colmena, algunas veces en clases o en las oficinas de Radio Central, más animadas que las de mi trabajo. Las dos estaciones de radio pertenecían al mismo dueño y eran vecinas en la calle Belén, muy cerca de la Plaza San Martín. No se parecían en nada. Más bien, como esas hermanas de tragedia que han nacido una llena de gracias y la otra de defectos, se distinguían por sus contrastes. Radio Panamericana ocupaba el 2º piso y la azotea de un edificio flamante y tenía en su personal ambiciones y programación cierto aire extranjerizante y snob, ínfulas de modernidad, de juventud, de aristocracia. Aunque sus locutores no eran argentinos, la argentinidad va a aparecer mucho en esta novela. Aunque sus locutores no eran argentinos, paréntesis, habría dicho Pedro Camacho. Pedro Camacho, ese escritor boliviano de radioteatros, cada tanto dentro de sus comentarios, primero que nada, va a hacer que todos los
lectores del radioteatro que fueran argentinos fueran despedidos. En segunda instancia, cada tanto dentro de sus alegatos aparecía en su personificación y demás, había un comentario de que los argentinos tal cosa y que los argentinos tal otra. Ahí está, el boliviano no lo quería mucho. Después se va a saber por qué. Aunque esos locutores no eran argentinos, había dicho Pedro Camacho, merecían serlo. Se pasaba mucha música, abundante jazz y rock y una pizca de clásica. Sus ondas eran lo que primero difundían en Lima los últimos éxitos de Nueva York y de Europa. Pero tampoco desdeñaban la música latinoamericana, siempre que tuviera un mínimo de sofisticación. La nacional era admitida con cautela y solo a nivel del vals. Sin embargo, la otra radio tenía música andina en vivo, tenía Radio Central, en cambio, se apretaba en una vieja casa llena de patios y de vericuetos, y bastaba oír a sus locutores desenfadados y abusadores de la jerga para reconocer su vocación multitudinaria, plebeya, criollísima. Todo lo que hay en esta novela es sumamente disfrutable, pero repito, digo, simplemente esto es lo que no habíamos visto por no haberlo visto durante estos días. Entonces simplemente quería introducirles un Vargas Llosa que era capaz de escribir de fútbol y de ser aficionado de fútbol. Esto que les estoy dando es... los compañeros de talleres anteriores saben que cada tanto les propongo a mis alumnos alguna prueba de comprensión lectora. Esto es una prueba de comprensión lectora, exactamente. Entonces, lo que ustedes van a tener ahí cuando lo terminen de distribuir es un fragmento. Pero para que vean la plasticidad con la que está escrito, es decir, esto forma parte de un capítulo de la vida de Varguitas y su amorío con la tía Julia. ¿Ya llegaron o no? Vamos. Vamos que tenemos que volver al flaco Cleanto todavía. Esto es solamente lo que pasó en la semana. Después lo hace, la prueba está del otro lado. ¿Ah? Esto es un fragmento, ¿no? Ahí va. La flaca Nancy era una prima mía, bonita y muy coqueta. Está lleno de primas. Marito está lleno de primas. Eligió a Patricia. Eligió a la tía de la prima. La flaca Nancy era una prima mía, bonita y muy coqueta, de la que Javier estaba enamorado de que tenía uso de razón y a la que perseguía con una constancia de sabueso. Javier era un amigo de él. Javier estaba escribiendo su tesis sobre Ricardo Palma. Ricardo Palma, un estudioso de los refranes, de los versos peruanos, y estaba escribiendo justamente sobre el refranero en la obra de Ricardo Palma. Estaba escribiendo la tesis, todos estaban esperando de que esa presentación de Javier iba a ser brillante. Estuvo un tiempo enorme dedicado a esa tarea, llenando un cajón con las fichas de las lecturas de Ricardo Palma, de los refranes y demás, hasta que un día Marito y Javier hicieron una danza alrededor de esa caja llena de fichas y la prendieron fuego en el medio de una orgía de alcohol, ¿tá? Y se dedicó a cualquier otra cosa que no fuera a terminar esa tesis y se dedicó a estudios de economía. Es decir, dejó todo el estudio literario que tenía por estudio de economía. Ese es Javier, este que está apareciendo acá, que estaba enamorado de la flaca Nancy desde que tenía uso de razón. Ella nunca había llegado a hacerle caso del todo, pero siempre se las arreglaba para hacerle creer que tal vez, que pronto, que la próxima.
Ese prerromance duraba desde que estábamos en el colegio y yo, como confidente, amigo íntimo y celestino de Javier, había seguido todos sus pormenores. Eran incontables los plantones de la flaca Nancy le había dado, infinitas las matinés de domingo que lo había dejado esperándola en las puertas del Euro mientras ella se iba al Colina o al metro, es decir, lo citaba en un cine y se iba a otro. Infinitas las veces que se había aparecido con otro galán en la fiesta del sábado. Desde entonces, la flaca Nancy, Javier va a contar en determinado momento que lo había acompañado a Mario en una salida que en un bar de marineros se había emborrachado totalmente Mario y se había subido arriba de una mesa y le había dicho a todo el público ignorante que estaba ahí que se bajaran los pantalones que estaban ante un poeta. Y lo termina llevando Javier con un amigo a la casa de los tíos para entregárselo, que el otro estaba en un delirio total. Y se lo entregan y se lo dejan así, dice, creo que Baraguita se nos muere, le dije. Es decir, que eran amigos inseparables. Pero esta Nancy lo tenía loco. Desde entonces la flaca Nancy había aceptado y despedido a media docena de miraflorinos, habitantes de Miraflores. El barrio del Barranco, del Barranco. Está Lima, y separado sobre la costa está Miraflores. Y Javier había tenido también enamoradas, pero ellas no cancelaban, sino robustecían su gran amor por mi prima, a la que seguía llamando, visitando, invitando, declarándosele, indiferente ante las negativas malacrianzas, desaires y plantones. Javier era uno de esos hombres que pueden anteponer la pasión a la vanidad, y le importaban realmente un comino las burlas de todos los muchachos de Miraflores, entre quienes su persecución de mi prima era un surtidor de chistes. En el barrio, un muchacho juraba que había visto acercarse a la flaca Nancy, que lo había visto acercarse a la flaca Nancy un domingo a la salida de misa de 11 con la siguiente propuesta. Hola Nancita, linda mañana, ¿nos tomamos algo? ¿Una Coca-Cola? ¿Un champancito? La flaca Nancy salía algunas veces con él, generalmente entre dos enamorados, al cine o a una fiesta, y Javier concebía entonces grandes esperanzas y entraba en estado de euforia. Así estaba ahora, hablando hasta por los codos, mientras nos tomábamos unos cafés con leche y unos sándwiches de chicharrón en ese café de la calle Belén que se llamaba El Palmera. El Palmero. No me puse los lentes, ustedes disculpen. La tía Julia y yo nos tocábamos las rodillas bajo la mesa. 19 y 32 años. Teníamos entrelazados los dedos, nos mirábamos a los ojos y mientras, como una música de fondo, oíamos a Javier hablando de la flaca Nancy. Eran tres, había uno que sobraba, ¿no? La invitación la ha dejado impresionado, nos contó. Porque, ¿quieres decirme qué pelagatos de Miraflores invita a una chica a los toros? ¿Cómo has hecho?, le pregunté. ¿Te sacaste la lotería? He vendido la radio de la pensión, nos dijo, sin el menor remordimiento. Creen que ha sido la cocinera y la han despedido por ladrona. Nos explicó que tenía preparado un plan infalible. En media corrida sorprendería a la flaca Nancy con un regalo persuasivo, una mantilla española. Javier era un gran admirador de la madre patria y de todo lo que se relacionaba con ella, los toros, la música flamenca, Sarita Montiel. Soñaba con ir a España, como yo con ir a Francia, y lo de la mantilla se le había ocurrido al ver un aviso en un periódico. Le había costado su sueldo de un mes en el banco de reserva, pero estaba seguro que la inversión tendría frutos. Nos explicó cómo iban a ocurrir las cosas. Llevaría la mantilla a los toros discretamente envuelta y esperaría un momento de gran emoción para abrir el paquete, desplegar la prenda y colocarla sobre los hombros delicados de mi prima. ¿Qué pensábamos? ¿Cuál sería la reacción de la flaquita?
Yo le aconsejé que redondeara las cosas regalándole también una peineta sevillana y una cataluña y que le cantara un fandango. Pero la tía Julia lo apoyó con entusiasmo y le dijo que todo lo que había planeado era lindo y que la Nancy, si tenía corazón, se emocionaría hasta los huesos. Ella, si un muchacho le hacía una de esas demostraciones, quedaría conquistada. ¿No ves lo que te digo siempre?, me dijo. Igual que si estuviera riñéndome, Javier sí que es un romántico. Enamora como se debería enamorar. Javier, encantado, nos propuso que saliéramos los 4 juntos cualquier día de la próxima semana, al cine o a tomar el té o a bailar. ¿Y qué dirá la flaca Nancy si nos ve de pareja? Le puse los pies en la tierra. Para él, pero él nos echó un baldazo de agua fría. No seas tonto. Sobre todo, sabe todo y le parece muy bien, se lo conté el otro día. Y al ver nuestra sorpresa añadió, con cara de travieso, pero si con tu prima yo no tengo secretos. Si ella haga lo que haga, terminará casándose conmigo. Bueno, esto es un fragmento que no tiene nada que ver con el fútbol, que tiene que ver con los toros. Sale pa'l diablo esto de los toros, ¿no? Es decir, la flaca Nancy vuelve furiosa que en el medio de la corrida de toros le ponen una cosa encima. Sale mal. Bueno, esto es Vargas Llosa. Fíjense en la obra completa, la palabra fútbol aparece 30 y tantas veces. Algo que dice Pedro Camacho en uno... Genaro padre le dice que le dice a Varguita si puede hablar con Camacho, que afloje con el tema de los argentinos. El problema era una carta del embajador argentino dirigida a Radio Central. En lenguaje mefítico, protestando por las alusiones calumniosas, perversas y psicóticas contra la patria de Sarmiento y San Martín que aparecían por doquier en las telenovelas, en las radionovelas, que el diplomático llamaba historias dramáticas serializadas. El embajador ofrecía algunos ejemplos que, aseguraban, no habían sido buscados ex profeso, sino recogidos al azar por el personal de la legación, afecto a ese género de misiones. En una se sugería nada menos que la proverbial hombría de los porteños era un mito, pues casi todos practicaban la homosexualidad. En otra, y después van a llorar. Estos son los radioteatros de Camacho. En la otra, que lo de las vacas era para la exportación, porque allá en casita el manjar verdaderamente codiciado era el caballo. En otra, que la extendida práctica del fútbol, por culpa sobre todo del cabezazo a la pelota, había lesionado los genes nacionales, lo que explicaba la abundancia proliferante en las orillas del río Leonado de oligofrénicos, acromegálicos y otras subvariedades de cretinos. Esas son cosas que Pedro Camacho tiraba. Entonces hace que en determinado momento 2 carniceros argentinos que tenían una parrillada lo vayan a agarrar a él. Y el Pedro Camacho, con desdén, dice, ¿acaso ustedes son argentinos? Le encajan unos sopapos, lo tiene que salvar el personal de la radio. Bueno, pero es toda una ficcionalidad increíble. Lo cierto es que no quería dejarla pasar. Pensamos dedicarle en algún momento a Vargas Llosa y al fútbol algo más que esto. Pero creo que valía la pena, estar aquí, ya que eran cosas que habían pasado en esta semana. Pero tenemos un cuento del flaco Cleanto que estábamos trabajando. ¿A quién le falta?
A mí. Flaco Cleanto. ¿Cuál era el de 4-2? Se llama, no, el del Flaco Cleanto se llama... ¿El exilio? El exilio. No, ese ya lo terminamos. Ese ya lo terminamos. Ay, qué tristeza. Se llama Una apuesta. Ah, no tenemos. No lo tenemos. ¿No lo tienen? No. Yo tengo un exilio. Sí, yo tengo de la anterior. Yo no tengo nada. ¿Usted lo vino? No, yo lo vi. ¿Este no lo tiene? No, ese no. Lo vio la última clase. Ya estoy. Esto me vivifica. Esto me llena de vida. ¿No sabes por qué Pedro Camacho tenía con los argentinos? Al final de la novela, ¿sabes? Este es así, es medio gris. ¿No alcanzaron? No. Entonces no lo tratamos. Entonces no lo tratamos. Entonces tratamos este otro. Lo entregaste a la primera clase. Digo, la última clase. Claro, lo que pasa es que... En la primera clase. Este es nuevo. Este es nuevo de paquete. Si no alcanzó para todo, entonces no porque no va a dar. Salimos del Flaco Cleanto. Pobre Flaco, no podemos llegar al Flaco. Pobre Flaco, no podemos llegar al Flaco. Siga. El último que vimos fue este. Y acá terminamos. Ahí. Que terminamos hablando de un personaje que se llamaba Juanito Domínguez y que tenía la fragata. ¿Cierto? Tenía un personaje que se llamaba Juanito Domínguez y que tenía la fragata. Bueno. Y mostramos sobre el final de la charla pasada, mostramos un artículo del bien público del BP Color, exacta, que no era BP Color en ese entonces. El bien público que era del 18 de abril de 1960, que era del lunes 18 de abril de 1960. Lunes. Exacto. El lunes después de la Semana Santa. Mi tía hubiera dicho que era la Pascueta. La Pascueta, que fue el día que murió el Papa. El día que murió el Papa. El 18 de abril de 1960, el bien público publicaba esto, tenía todas estas noticias de las celebraciones de Semana Santa, tenía las carreras de caballo estas que me llamaron mucho la atención. ¿Eh? No me acuerdo de verlo bien. Exacto. La llegada a la meta, Exacto. Y después teníamos esto otro, que era la página final. Walter Moyano triunfó en la 17ª Vuelta del Uruguay. La Vuelta Ciclista.
que allá apareció Veledo diciendo sobre las bondades de la Horqueta de los Arroyos, que es donde se había criado este hombre. ¿Se crió ahí? ¿Qué lo voy a hacer? Y por eso. Quería que te dijera. No, pero es que. No te estoy atacando. En la cédula decía Nación San Ramón. Es verdad, ciudadano carolino. Por adopción. Cuando sos bueno, todos te quieren para ti, para tu lado, ¿viste? Pero habíamos encontrado esto. Habíamos encontrado esto. Comienza hoy venta de entradas para el match Peñarol-Wilstermann, primer partido de la Copa Libertadores, es decir, 18 de abril de 1960 se estaban vendiendo entradas para ese primer partido. Auspiciosa actividad social deportiva en Arcobaleno registró este fin de semana. Este es en la última hoja de ese diario. Y dice cosas verdaderamente muy interesantes. Dice, Jorge Wilstermann. No se lo escuchó, pero voy para lo más. ¿Por qué habíamos traído esta noticia? Porque se tenía una competencia, Arcobaleno se estaba construyendo, entonces se estaba promocionando. Y se había hecho una competencia que para ¿quiénes podían participar? Los que llegaran a Punta del Este en avión civil. Luego de llegar a la Punta del Este en avión civil, se dirigían hacia Arcobaleno y disparaban 5 flechas hacia un blanco, ¿sí? Y ahí se daban los premios. No era para todo el mundo, ¿no? No era para todo el mundo. Vamos. Ah, le gustó cómo era Punta del Este, el glamour que tenía. ¿No había aeropuerto? Era el Las condiciones para participar de este original certamen era llegar a Punta del Este en avión civil y luego intervenir en una competencia de tiro al blanco con arco y flecha. Los premios en disputa eran los más valiosos ofrecidos hasta ahora en nuestro país. ¿Ah? Pero vamos a ver quiénes estaban en el jurado. ¿Dónde están los jurados? Decir que la competencia se desarrolló dentro del mayor orden y el máximo brillo es elogiar la actuación del jurado, integrado por el prefecto del puerto de Punta del Este, el capitán de fragata Gustavo Mestre, el ingeniero Coralio Fernández y los señores Juan Domínguez Abad y Alex MacGregor. Juan Domínguez Abad, estamos hablando de Juancito, de la fragata, el que estaban hablando de que era necesario, sino que el exilio se imponía. Fiscalizó la prueba el escribano Francisco Mesa Borracho. 4 triunfadores. El señor Julio Techera es un hombre de puntería y de suerte. No le debe haber llevado más de 3 minutos disparar las 5 flechas que lo hacen poseedor, nada menos que de un departamento de Arcobaleno. Jamás debe haber ganado nadie tanto en tan poco tiempo. Se adjudicó al mismo tiempo el hermoso trofeo Hélice de Oro Arcobaleno. El segundo premio, un pasaje de ida y vuelta de Montevideo a Roma, París y Londres por Italia, correspondió al señor Raúl Esquidelski. ¿Quién? Raúl Esquidelski. Se adjudicaron el tercer y cuarto premios, estadías en Arcobaleno, el verano próximo en 2 y 1 mes respectivamente, los señores Jaime Garín y José Navarro. Llamó la atención de todos ajustados de la clasificación. Los 4 vencedores obtuvieron 1050, 1950 y 900 puntos respectivamente. Es decir, que cuando el Inaberro se refería a ese glamour de Punta del Este, se está refiriendo a este Punta del Este.
A este puntadero. Impresionante. Hay que ver el entorno de los cuentos en los cuales Para llegar en avión, ¿de dónde venía? desde Melilla, desde Buenos Aires, que era tu público objetivo, era el de Buenos Aires. ¿No? Y esto era la confitería y la noche de la fragata. Ese cuento que tenemos ahí, que es para cerrar el... ¿Me prestás esta? Que es para cerrar el día de hoy. Tenemos 5 minutos, nos da perfectamente. Se llama Tener que disfrazarse. No tiene nada de fútbol, simplemente es un cuento de Lina Berro para seguir con la serie de lo que estamos viendo y que es en Punta del Este. Sí, lo que nos trae a nosotros es esto, que es en Punta del Este. Dice, me parece un cacherío horrible, es lo más caché. Eso del baile de disfraz, me decía Bobby, derribando con su convertible las últimas hortensias que me quedaban y bajándose tan atropellada que el bikini se le enganchó a la portera y se desvistió. Ah, les gustó. Pero, a ver, hoy el tema es, el lenguaje es el mismo, el lenguaje común, el lenguaje literario es el mismo, pero ¿qué tiene esto? Que tiene ese extrañamiento, extrañamiento no en el sentido de extrañarlo, de añorarlo, extrañamiento de hacerlo raro, es decir, tomó una palabra que no existía, la creó y nos resulta sumamente atractivo. Nos resulta sumamente atractivo, se desvistió. Y es tan sencillo, era agregarle un des. Un des, si habillé en francés es vestirse, un deshabillé. Bueno, tan sencillo como eso, y sin embargo, esa creo que es la clave de ese ingenio entre lo que es genial y lo que no lo es. Se desviquinó. ¿Dónde estoy? No importaba mucho, porque está flaca que nunca se sabe si va o viene. Solamente cuando va en coche. Además, ¿de qué te vas a disfrazar vos? Seguía diciendo mientras reemplazaba el bikini con los lentes negros atados en la espalda con un pañuelito. Es decir, se arregló con unos lentes negros y se los ató. Sí, tenés razón, le contesté. Es una pereza. Pero los Boroni se van a ofender si vamos con la cara de todos los días. ¡Qué gracia! Intervino Macoco levantándose de la hamaca paraguaya.